No, es que el tiempo es muy corto y en Muchas realidad gracias. tenía un texto bastante más largo. Voy a aprovechar primero, agradecer la invitación del CAE, muy especialmente a Jorge Abel Ruiz Bautiste, a todo el equipo y a las organizaciones que han colaborado con la materialización de esta actividad. Un abrazo para ti, un abrazo para los amigos de siempre, Marco y Víctor. Y vamos al tema, ya mucho de lo que quería decir se ha dicho, entonces aprovechando los 15 minutos, centrándome en algunas de las pautas que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha fijado básicamente en nuestra configuración. Hay, como me ha dicho bien Víctor, una sentencia en la cual yo no lo hubiera firmado, ¿no? Pero finalmente no te dice nada, pierde, como se ha bien señalado, una buena oportunidad para precisar lo que se tiene que precisar. Entonces, un tribunal está para resolver situaciones de conflicto o para aclarar posibles diferencias. Entonces, no puede decir que como esto es opinable, entonces me acojo a una posición muy respetable, pero absolutamente minoritaria en la doctrina. Esa sentencia, con todo respeto a Nieto, esa sentencia yo no lo hubiese firmado. Bueno, vamos a lo que interesa. Vamos a plantear que eh, el, todos sabemos que esto es expresión del jus puniendi del Estado. El jus puniendi del Estado tiene dos caras, entonces la del derecho penal y la del derecho administrativo sancionador. Aquí la cuestión es que implica la exposición de consecuencias, llámese sanciones, ya se ha explicado muy bien el alcance de las sanciones, para los administrados, las administradas, y en ese escenario el Tribunal Constitucional lo que ha marcado es una línea jurisprudencial consistente hasta esta última pronunciamiento de la actual composición, no a precedentes, no doctrina jurisprudencial, sino, pero sentencias que han ido repitiendo más o menos lo mismo, ¿ya? Han ido diciendo, y sobre todo me voy a centrar, por razones de tiempo, no puedo ser exhaustivo, para eso está el texto por escrito que queda mandarle a Jorge Abel, ¿ya? Vamos a soltar algunas ideas sobre tres puntos que me interesa resaltar. Principio de presunción de inocencia, principio de nevis in idem y los alcances de la potestad sancionadora de la administración. Hay más, pero si no, tendría que tomar el tiempo de la otra mesa y creo que de eso no se trata. Bien, entonces, el primer punto que quiero analizar es el de la presunción de inocencia en los procedimientos administrativos sancionadores. Allí vemos cómo hay varias sentencias. Podemos mencionar el caso José Orlando Salas Mendoza, el caso Víctor Hugo Pacha Mamani, el caso Roosevelt Alexis Ruiz Moscoso y sobre todo, el caso Eric Jonathan Zárate Luna, que es un caso fundamental porque se va a aplicar en varios aspectos y por lo menos en los tres que voy a mencionar en esta exposición de todas maneras. ¿Qué es lo que se va a decir sobre la presunción de inocencia? Algo que en su momento no era comprendido a cabalidad y que ahora es una cosa de todos y todas. Se va a entender que la presunción de inocencia no se limita al ámbito penal, va al ámbito administrativo y eso va a implicar que no hay sanción que pueda imponerse sin que exista una prueba idónea, suficiente y fehaciente que desvirtúe la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es una presunción que se mantiene siempre y cuando no, entonces haya una prueba que cumpla con idoneidad, que suba con suficiencia, que cumpla con sea fehaciente. Dicho en otras palabras, la potestad sancionadora no puede basarse en meras presunciones de culpabilidad. ¿Ah? Estaba hablando de presunciones para distinguir, como bien ha distinguido la exposición de Víctor, eh, sino que se requiere un estándar probatorio riguroso. Ahora ahí viene el asunto. Como se preguntaba hace un rato, ¿qué se entiende por suficiente diligencia? ¿Qué se entiende por estándar riguroso? ¿Ya? Y para eso están los fundamentos de voto en la sentencia que hemos visto, básicamente porque la discusión se da muy fuerte en nuestra composición de tribunal.
En ese caso, queda claro que lo resuelto en el ámbito administrativo es independiente de lo penal, en líneas generales. Porque en el mismo caso, que ya he mencionado, de Erika Jonathan Zárate, y también en otro caso anterior, de Francisco Weinstein, lo que se va a decir es que se va a analizar la situación de la expulsión de alguien de su puesto de trabajo por estar incurso en la comisión de un delito. Ahí sí hay una vinculación entre lo penal y lo administrativo sancionador. Tengo que haber sido sancionado en el ámbito penal, tiene que haber responsabilidad en el ámbito penal para después pasar a la imposición de sanciones administrativas sancionadoras. ¿Ya? Entonces, segundo aspecto, para ir ya al Nevis in idem. El Nevis in idem, otra vez, caso Jonathan Zárate, donde el tribunal va a sostener que no se vulnera el Nevis in idem cuando un mismo hecho genera paralelamente acciones administrativas y penales. ¿Por qué? Porque las naturalezas son distintas. Acá bien se ha dicho. El derecho administrativo sancionador tiene una función más fiscalizadora, controladora y la reeducación, la resocialización es más ámbito del derecho penal, por lo menos del derecho penal moderno. ¿No? Sin embargo, sí habría violación del principio nebis in idem cuando se pretende sancionar dos veces al mismo administrado o administrada dentro del mismo ámbito administrativo por los mismos hechos y por los mismos fundamentos. Esto es especialmente importante en la contratación pública, porque como todos sabemos, entonces no solamente el antes OCE, o sea, ahora OED, pero es que es básicamente la misma historia, no es el único que aplica sanciones. Hay otros órganos estatales que aplican sanciones. Entonces, y no solamente eso, está el escenario muy bien descrito por Marco. O sea, yo soy presidente de una corte de arbitraje, pero sé que hay cientos de cortes de arbitraje aparte que la mía. Y el caso puede ser presentado en más de una corte de arbitraje. Tenerlo presente. El amparo, en el caso, como se dijo en el caso Zárate, sí es una vía idónea, es una vía adecuada, vía igualmente satisfactoria, diría el Código Procesal Constitucional, siguiendo al ya fallecido maestro y amigo Néstor Pedro Sagüez, para denunciar vulneraciones a la presunción de inocencia en nebis in idem. ¿Cuál es la pauta a seguir? Zárate se remite a un precedente que tuve el honor de ser su ponente, el precedente El Borrés, el que te establece cuándo vas a la vía ordinaria, en este caso el contencioso administrativo, y cuándo vas al amparo. Básicamente en el fundamento 10 está planteada los cuatro elementos, pero dos son claves, ¿no? El caso tiene que tener una estructura compleja y el caso requiere una tutela de urgencia. Si tiene una estructura compleja, no puede ir a la vía del amparo, tiene que ir a la vía ordinaria. Si requiere una tutela urgente, no puede ir a la vía ordinaria, tiene que ir al amparo. No hay mucha más vuelta que dar. Entonces, sigue en esa línea una sentencia de pleno, la 252 del año 2020, vinculado al tema de administrativo sancionador aplicable a notarios y notarias. Allí se va a resaltar la importancia del principio de legalidad, juridicidad, como bien lo dijo en su momento Jesús González Pérez, ¿ya? Las infracciones tienen que ser escritas, tienen que ser anteriores al hecho, tienen que estar formuladas con la claridad suficiente para evitar la arbitrariedad. El decreto legislativo en juego aquí, el 1232, había cumplido con sus deberes, entonces, y había tipificado las conductas infractoras y había clasificado en escala gradual, una gradualidad establecida en función de la gravedad del perjuicio y de la existencia o no de dolo. ¿Ya? Entonces, la proporcionalidad se interpreta en tanto y en cuanto este decreto legislativo no tenía algunas referencias específicas, se recurre, se conecta a
otra vez siempre el tribunal buscó eso en su momento, a ir a la normativa general, a ir a lo que está previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo General, a ir específicamente al artículo 230 de la LEPAJ, donde se establecen criterios para poder determinar si la sanción que ha sido es adecuada de acuerdo a la intencionalidad, la gravedad de los hechos y los perjuicios consumados. Voy terminando porque ya el tiempo se me va y voy terminando con el último tema que dije que iba a anotar. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha ido más allá. Las muy buenas exposiciones de mis colegas y amigos me liberan de poder entrar en mayores detalles. Eso ya dije qué es lo que pienso sobre la última sentencia, ¿ya? Pero sí es interesante anotar la línea que se va a manejar desde un caso, que es el caso Ingeniería, Mantenimiento y Construcción, SACA, ¿ya? Contratistas generales. Aquí lo que se enfrenta es por amparo, es una sanción de la antigua OSI, ¿ya? Del Organismo Superior de Contrataciones del Estado. Se va a determinar en este caso, es el caso que trabajamos nosotros, los alcances y los límites de la facultad sancionadora estatal. No es que sea ilimitada, tiene que respetar la supremacía de la Constitución, tiene que respetar derechos fundamentales y básicamente el derecho a un debido proceso. En este caso, entendido en sus dos dimensiones, dimensión formal, dimensión material. No eso de adjetivo sustantivo, por Dios, ¿ya? Eso es derecho procesal del siglo XIX, ¿ya? Entonces, aquí lo importante es cuidar los derechos, cuidar parámetros constitucionales y en los derechos, el debido proceso, con una especial preocupación, en este caso específico, en el tema de la defensa, ¿ya? Si no hay defensa, es un elemento esencial dentro de un derecho esencial como el debido proceso. Y toma especial importancia la referencia que hacemos en esta sentencia al tema de la notificación. La notificación no es una mera cuestión formal, no, señor. Si no hay notificación, no hay eficacia. ¿Eh? No podemos cumplir la sanción que se haya planteado, no podemos materializar la sanción si nadie es debidamente notificado. Y aquí justamente OCE se complica la vida haciendo teniendo falta de diligencia. Y aquí sí queda claro en esta sentencia lo que le preocupaba a Víctor, el alcance de la diligencia. ¿Qué pasa en este caso en específico? OCE solo hace una notificación que no recibe respuesta. Y de ahí pasa a una notificación por edictos, sin haberse cerciorado si la contraparte llegó a tener alguna vez la información que debió tener. Consecuencias, se plantean paros. Se plantean. Después ya hay algunas sentencias muy importantes. Yo recomendaría mirar una sentencia que hicimos en nuestra composición y que tuvo una premiación por la defensa de los derechos de los migrantes y las migrantes. Es el caso Mezquita de Oliveira, un caso brasileño que se casó con peruana, pero igual lo sacaron del país, y plantear que yo tengo discrecionalidad en el ámbito administrativo, sancionador, migratoria, pero no puedo hacer lo que quiero y como quiero. Tengo que ceñirme a los parámetros que ya he planteado aquí. Entonces, debe haber una información clara y anticipada de los cargos y la sanción que se quiere imponer, una copia íntegra de la resolución correspondiente, entonces contar con la posibilidad de exponer hasta argumentos, ofrecer y actuar pruebas, recibir aseguridad legal. Este caso era un señor extranjero que masticaba el castellano y hablaba más portugués, entonces, y que tiene que tener el derecho a la posibilidad de impugnar ante una autoridad imparcial y dentro de un plazo razonable, ¿no? Entonces, y con respecto a lo que son ya debido proceso, y con esto voy cerrando, en su dimensión material, ¿ya? El debido proceso de revelación material tiene una preocupación especial por la razonabilidad y la proporcionalidad que debe inspirar a toda decisión administrativa. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que tener fines lícitos, o por lo menos no prohibidos por el ordenamiento jurídico,
y tengo que caminar a través de medios adecuados. Análisis de idoneidad, análisis de necesidad, análisis de proporcionales multiestrictos. Esa ha sido, en líneas generales, las pautas de la jurisprudencia del tribunal. Nunca se llegó a decir que la puerta estaba abierta para una comprensión subjetiva de la responsabilidad, pero creo que es bastante claro en muchos pronunciamientos nuestros que hacia eso se tendía. Y obviamente, si lo hubiéramos dicho, no lo hubiéramos dicho con todo respeto a mis queridos amigos y amigas de la actual composición, como lo han dicho ellos. Creo que estoy en el tiempo. Entonces, aquí me quedo y con todo gusto, si hay preguntas, las contesto. Y muchas gracias de nuevo por la invitación a ustedes. Muchas gracias a quienes nos están siguiendo ahora y a quienes van a seguirnos a través de la grabación que entiendo se está haciendo de esta actividad.